Hola, mi nombre es Fernando Massa, trabajo en el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR y voy a pasar a contarles sobre esta biblioteca de R que estamos desarrollando junto a Ramón Álvarez. Un poco para hablar sobre de qué se trata esta librería, bueno, la idea es sobre todo basada a modelo de teoría de respuesta al ítem, donde se asume la existencia de una variable latente que da cuenta de la habilidad, se podría decir, de cada una de las personas, los participantes del estudio, y cómo a veces sucede de que cierta heterogeneidad presente entre los individuos a veces puede traducirse en sesgos a la hora de estimar estos parámetros. Entonces, puede surgir como una posible alternativa considerar variables explicativas a la hora de cuantificar dicha variabilidad. Bueno, la cronología de este trabajo, bueno, todo comenzó en 2018 con un modelo sencillo como el modelo de Rush, a la hora de incluirle algunas variables explicativas para tratar de explicar o dar cuenta de esa posible heterogeneidad en la variable latente. Luego, durante el 2019, ampliamos un poco la familia de modelos considerados, al caso de modelos logísticos de dos parámetros, e inclusive estamos pensando en algunas funciones complementarias para llevar a cabo el análisis de los resultados de las estimaciones de dicho modelo. A lo largo de este año, tratamos de pulir un poco lo que es la librería, incluyendo código en RCPP para tratar de agilizar el tiempo de máquina necesario para estimar este modelo, llevar a cabo algunos gráficos en ggplot, incluir algunos métodos en R similares a los modelos de regresión de modelos lineales o modelos lineales generalizados, y dar unos primeros pasos a la construcción de una librería en R. Bueno, luego, dando como un pequeño introducción a lo que serían los modelos de teoría de respuesta al ítem, la herramienta fundamental de estos modelos se basa en un ámbito paramétrico, sobre todo, en lo que es la curva característica del ítem, la cual vincula la variable no observable θ con la probabilidad de responder correctamente a un ítem, una pregunta, ¿no? Luego, la forma de esta curva viene dada por parámetros como son en la ecuación número 1. Donde bueno, podemos ver que los parámetros están indexados en un subíndice J que da cuenta de cada uno de los ítems o preguntas de un cuestionario, mientras que la variable latente está indexada con un subíndice I que daría cuenta de los individuos. Estos modelos suelen basarse en algunos supuestos de independencia local, es decir, que condicional a la variable latente los ítems son independientes. La monotonicidad está asumida en el hecho de que valores más altos de la variable latente se traducen en probabilidades más altas de respuesta correcta, y la unidimensionalidad tiene que ver con el hecho de que solamente existe una variable latente. Luego, la estructura jerárquica del modelo podríamos representarla de esta manera, ¿sí? Estaríamos diciendo de que condicional la variable latente, las preguntas, los ítems son independientes, como vemos en la primera ecuación. Luego, por lo general, se asume, sobre todo en un ámbito de máxima verosimilitud marginal, a la hora de estimar estos modelos, se asume que esa variable latente sigue una distribución normal 0,1, que luego tiene que ver con la escala en la cual se miden la habilidad, digamos, de cada participante. Y luego, a la hora de marginalizar la verosimilitud, se lleva a cabo la integral que vemos en la última línea. Nuestra idea fue, bueno, ya incluso existía en la literatura, pero nuestra idea fue tratar de traducir a código dentro del R el hecho de poder incluir variables explicativas en la media de la distribución, digamos, a priori de la variable latente. Bueno, lo que es la estructura del paquete propiamente dicho, bueno, contamos con como familias de funciones, algunas orientadas a lo que sería la estimación de los modelos, las cuales están basadas en algunas que tienen que ver con el cálculo de la verosimilitud, las cuales a su vez llaman a código generado en RCPP para tratar de generar o tener una mayor eficiencia computacional. Y luego tenemos un conjunto de funciones, digamos, auxiliares, ya sea para graficar los resultados de estos modelos o para llevar a cabo distintos análisis como un resumen del modelo, intervalos de confianza, extracción de matriz de covarianza de los estimadores, el valor de la verosimilitud, etc. Con métodos similares a lo que se utilizan en modelos de regresión más comunes. Bueno, en cuanto a los modelos, en principio los que tenemos disponibles hoy por hoy son el modelo logístico de 1 y 2 parámetros, en donde el modelo de un parámetro, también conocido como el modelo de Rush, se asume que los parámetros de discriminación son todos iguales entre sí, iguales a 1.
Luego, ganando un poquito más de flexibilidad, lo que generamos es un segundo modelo donde, bueno, dejamos a todos los parámetros de discriminación iguales entre sí, pero a un valor que se estima. Y luego estaría el modelo logístico de dos parámetros donde los parámetros de discriminación pueden adoptar cualquier valor. La estimación de estos modelos se lleva a cabo mediante estas tres funciones que vemos en pantalla. Luego, los mismos modelos pueden incluir, como dice ahí abajo, variables explicativas de esa variable latente. ¿Sí? Donde la idea es que, bueno, se incluye una fórmula que veremos más adelante cómo manejarla, pero es muy similar a las funciones LM o GLM del R, y una matriz, un data frame, de donde se obtienen las variables aplicativas. Bueno, como dice por ahí, la librería Rasher cuenta con cierta cantidad de métodos de R, similares a los que se utilizan para analizar los objetos generados al llamar funciones LM o GLM. Algunos de ellos son los que están en pantalla, son por ejemplo, un print para ver el modelo de la pantalla, la extracción de coeficientes, un summary, intervalos de confianza, indicadores de ajuste como la IC, el BIC, entre otros. A la hora de visualizar los resultados contamos con algunos gráficos como son, bueno, las curvas características de las que le hablaba antes, o la curva de información. Por otro lado tenemos la posibilidad de graficar el Person Item Map, o un gráfico para visualizar el ajuste de cada uno de los ítems a la curva característica estimada. Y por otro lado, sobre todo, teniendo en cuenta una manera de visualizar los estimadores de los parámetros correspondientes a variables de regresión, lo que sería un forest plot, que básicamente es un gráfico para visualizar, como bien dice, intervalos de confianza para los estimadores. Bueno, lo que es la instalación propiamente dicha de la librería, hoy por eso se lleva a cabo desde el repositorio GitHub que vemos en pantallas y con la línea que vemos en el fondo. ¿Okay? Y ahora, antes de terminar, queríamos mostrarles un par de ejemplos. En principio, un ejemplo basado en datos simulados, que acá lo que estaríamos haciendo es simular un cuestionario con 7 ítems, ¿sí? Unos más fáciles, otros más complicados, donde estaríamos generando esos 7 parámetros de dificultad que vamos a ver en la primera línea y un único parámetro de discriminación que sería 1,5, común para todos los ítems. Luego se simulan los datos y, por ejemplo, acá estaríamos estimando lo que sería el modelo de Rasch, donde todos los parámetros de discriminación son iguales a 1, y en la segunda línea un modelo un poquitito más flexible donde se estimaría el parámetro de discriminación, que sería el modelo correcto en este caso. Luego, a la hora de comparar modelos con un método ANOVA, común a los modelos de regresión al R, lo que estaríamos haciendo sería llevar a cabo una prueba de cociente de verosimilitud, donde estaríamos llevando a la conclusión de que justamente el modelo más flexible sería el adecuado en este caso. Luego estaremos utilizando en pantalla lo que sería la salida de la función summary aplicada al modelo 1, donde estaríamos viendo indicadores de ajuste, la verosimilitud, y luego les quería un resumen de los parámetros del modelo. Tendríamos el valor estimado del parámetro de discriminación en 1,46, bastante cercano al valor original. Y luego estaría la tabla, digamos, con los estadísticos T, los p-valores asociados a cada uno de los parámetros de dificultad del modelo. Bastante cercano también a los valores a partir de los cuales se llevó a cabo la simulación. Luego, para visualizar un poco los resultados del modelo, estaríamos viendo las curvas características del ítem. En principio, la forma en la que lo hemos programado permite la chance de visualizar una curva en particular, si es que esto sobre todo es útil cuando hay muchos ítems en un cuestionario. Y para cerrar queremos mostrar un poco un trabajo llevado a cabo sobre datos reales, en donde aquí la idea es que tenemos un conjunto de datos que se refieren a personas que demandaron atención en Facultad de Odontología aquí en la Universidad de la República, en Montevideo, entre los años 2015 y 2016, donde contamos con ciertos grupos de variables para estos individuos, que son alrededor de 600 personas, de las cuales contamos con variables sociodemográficas, enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes, entre otras, y ciertas patologías orales, que la idea es, en nuestro trabajo, tratar de estudiar la existencia de una variable latente relacionada con la presencia de las patologías orales, es decir, estas serían los ítems,
y luego determinar, bueno, cuáles son los factores asociados a esta variable latente. Esta variable latente que estaría dando idea de qué tan propensas son las personas a enfermarse de esta patología. Aquí lo que estamos viendo aparte en pantalla es la prevalencia de cada una de estas patologías. Estaremos viendo cómo las más difíciles, hablando en términos de ítem, serían tener menos de 10 piezas en la boca o lesiones de la mucosa oral, y los ítems, digamos, más fáciles que se corresponderían con las variables más prevalentes serían la caries o el sangrado gingival. Bueno, aquí estaremos viendo lo que serían las curvas características del ítem, asumiendo que se ajustó a un modelo de Rasch, digamos, común y corriente, ¿sí? Lo cual más o menos se condice con lo que habíamos antes. Las variables más prevalentes son las curvas que se ubican más hacia la izquierda, y las variables más raras, las más difíciles de observar en la población, son las que se ubican más hacia la derecha, en este caso menos de 10 piezas y lesiones de la mucosa oral. Por último, luego de ajustar un modelo, aquí estamos mostrando los resultados de ajustar un modelo de regresión sobre el modelo de Rasch, ¿sí? Donde estaríamos viendo, bueno, lo que serían los parámetros de dificultad en la primera parte de la salida, y luego en la sección de más abajo estaríamos viendo lo que serían los parámetros de regresión correspondientes a aquella variable latente que dijimos que da cuenta de la propensión a enfermarse de estas personas. Aquí estaríamos viendo que el hecho de no tener hipertensión o presentar un nivel de actividad física adecuada, o inclusive de tener un índice de masa corporal menor a 25, que serían todas cosas, digamos, positivas, estarían restándole a la media de esa variable latente, por lo cual estamos diciendo que esas personas están, digamos, favorecidas a la hora de presentar estas patologías orales. Sería más difícil que presenten estas enfermedades. Bueno, luego ahora, como para cerrar un poco la charla, los próximos pasos a futuro de esta librería serían, bueno, agregar alguna funcionalidad propia del análisis de modelos de regresión, lo que sería como incluir un algoritmo backward para seleccionar variables, un predict, ese tipo de cosas. También nos gustaría incluir algún esquema de muestreo bootstrap, ya sea para, por ejemplo, evaluar incertidumbre de los estimadores, entre otras cosas. Y sobre todo también el hecho de poder llevar a cabo la estimación teniendo en cuenta restricciones lineales, lo cual lo dejamos un poco más a largo plazo. Sobre todo también a la hora de tratar de flexibilizar un poco lo que es la distribución de la variable latente, que en este caso estamos asumiendo que es normal con esa media que se puede modelar o no. Nos gustaría incluir la chance de, como dice ahí, asumir una distribución asimétrica de la variable latente, o inclusive de un ámbito más semiparamétrico a través de las curvas de Ramsey. En cuanto a la divulgación, bueno, en los próximos 2 meses estaríamos pensando incluir 1 o 2 viñetas que estarían a disposición también en el repositorio de GitHub que mencionaba antes. Y bueno, al correr del 2021, sobre todo capaz en el primer trimestre de ese año, ir pensando en un artículo de divulgación basado en esta librería.